Primero, los pueblos indígenas por sí solos ya tienen derechos, por el hecho de ser colectivos y toda la vida. Y en muchos de los casos no se necesita ser reconocidos por los estados ni por ninguna norma jurídica. Eso como pueblos indígenas, pero para nuestra sobrevivencia, para nuestra existencia y desarrollo futuro, sí ha sido necesario de que el Estado reconozca. Entonces, para eso no solamente a través de las constituciones como normas supremas deben reconocer la existencia de los pueblos indígenas y dotarnos de nuestros derechos, porque los derechos ya los tenemos, sino también ha sido necesaria de la existencia de otras normas más abajo, ¿no es cierto?, para un poco ponerlas en la práctica a muchos de los derechos que tenemos pueblos indígenas. En eso, las asambleas nacionales, los congresos, deben jugar un rol fundamental en términos de aprobar muchas normativas a favor de los pueblos indígenas. Por ejemplo, el tema de las lenguas indígenas, cómo fortalecer para que no desaparezcan los idiomas de los pueblos indígenas. Es necesario que las asambleas nacionales o los congresos vayan aprobando una norma secundaria que se llama, ¿no es cierto?, en distintas áreas. Me pongo el ejemplo del tema de las lenguas indígenas. Una normativa, por ejemplo, sobre la consulta previa, cómo debe ponerse en la práctica el tema de las consultas a favor de los pueblos indígenas, una normativa sobre el manejo de los territorios, etcétera. Es decir, cada uno de los países creo que tiene un reto inmenso de ir un poco cristalizando en la práctica un sinnúmero de derechos que en el ámbito internacional de alguna manera ya están reconocidos, no solamente en la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidas, sino también la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de la OEA, por ejemplo, y el Convenio 169 de la OIT. Entonces, estos instrumentos constituyen un marco global que te permiten a que los estados vayan también modificándose sus normas internas, sus constituciones y de paso también permitiendo el fortalecimiento de la existencia y desarrollo de los pueblos indígenas.